siendo una persona totalmente ajena a las cuestiones espirituales, tuve una experiencia que marcó mi vida. Al igual que un judío que ha sobrevivido o sobreviviente del Holocausto, no puedo comenzar a hablar de Dios sino que hablo sobre mi testimonio. En 1994, concretamente el día 4 de marzo, estando yo en mi oficina, ya que soy abogado, haciendo un trabajo propio de mi profesión, estaba yo en la computadora y de repente, sin estar haciendo ninguna reflexión, a eso de las 12 de la noche, comencé a sentir un poder, una energía, una fuerza. Comenzó mi cuerpo a vibrar aceleradamente y comencé a llorar como un niño. No podía parar de llorar. Este encuentro, esta vivencia, esta visitación duró aproximadamente 7 horas. Nunca había leído la Biblia. Ni siquiera sabía que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. Católico de bautizos, matrimonios y entierros. Y solamente esperando incluso que pronto terminaran estas actividades para ir a las fiestas. Me encontraba divorciado en ese tiempo, padre de 4 niños. Ellos vivían conmigo en mi casa. Y esa noche, dichosamente no había tomado licor, porque sí tenía tarjeta de crédito dorada en la licorera. Tomaba licor todos los días. Y ya mis clientes estaban acostumbrados por tener mi oficina en la casa. Y llegaban y era cruzar la calle y teníamos el licor a mano. Yo me describo como un pecador full extras. Es decir, una persona que vivía totalmente en el mundo y ajena, eso sí, a los caminos del Señor, ajena a las cosas espirituales. No es que Dios estaba de último en la lista, es que Dios no estaba en la lista. Y así viví una vida bastante desordenada, pero ese día fue muy diferente. Era como iban a ser las 12 de la noche. Me gustaba mucho trabajar de noche, por mi razón de mi profesión. También soy analista de sistemas. Fui el primer abogado en este país. Estoy hablando de 1979. Estoy hablando del 14 de mayo de 1979, que habló de computación jurídica. De hecho, se me hizo un reportaje en el periódico La Nación, aquí en Costa Rica, llamado Justicia por Computadora. Bueno, me encontraba en eso y, como les dije, comencé a sentir una fuerza, un poder, una energía. Todo mi cuerpo comenzó a vibrar aceleradamente. Comencé a temblar y a temblar. Escalofríos me recorrían de arriba a abajo y abajo arriba. Comencé a levantar mis manos hacia el cielo y a glorificar a Dios, a decir: Santo Dios, bendito Dios, oh Dios, siempre total y absolutamente quebrantado, llorando y con ese poder y esa fuerza. Y de repente, en una
exquisita sincronía, comencé a oír su voz. Y Él comenzó a hablarme y a enseñarme. Hoy, 12 años después, todavía sigo hablando con Él y sigo recibiendo. Y así fui enseñado. Bueno, no sabía lo que me estaba pasando, dado mi escaso conocimiento de las cosas de Dios, del judaísmo mucho menos. Le pregunté a mi mamá cuando yo tenía unos 12, 14 años. Le dije, mami, ¿qué? ¿Y los judíos qué? Y ella me dijo, no, los judíos mataron a Jesús y no creen en la Biblia. Así que ese era todo mi conocimiento del judaísmo. Entonces comenzó Dios a hablarme en esa noche. Entré en un éxtasis, en un arrebatamiento espiritual muy profundo, un estado del alma que nunca había estado. Y el Señor me dice, Diego, porque siempre pronunciaba mi nombre, vaya al espejo. Como yo no sabía lo que me estaba pasando, pero sí sentía una presencia, una fuerza, un poder, una energía, ni siquiera sabía cómo quería llamar eso que me estaba pasando. Pues realmente yo en mis adentros dije, ¿a qué voy a ir al espejo si no es a ver algo? Porque no voy a ir al espejo a verme, a verme yo. Y entonces fui al espejo. Eso sí, no me asomé de golpe, sino más bien como quien no quiere la cosa. Más bien de reojo me asomé. Y bueno, y entonces me hizo 3 preguntas. Me dice, ¿qué ve? Entonces yo estaba frente al espejo, pero aún sin mirarme directamente a los ojos. Me comencé a tocar el pelo y entonces yo decía, bueno, mi pelo, porque yo hablaba así como estoy hablando ahora. Bueno, mi pelo, mi cara, mis ojos. Y bueno, veo mi cuerpo. Y me dice, sí, ese es tu cuerpo. ¿Y quién ve? Reflexioné unos instantes, unos segundos. Y dije, pues yo. Y entonces él me dijo, pues esa es tu alma, tu ser interior. Por primera vez en mi vida, debo confesar que me di cuenta que yo soy algo más que mi propia carne, o sea, que esta carne, que este cuerpo. O sea, que soy un ser espiritual dentro de un, por llamarlo así, un envase carnal, un cuerpo humano. Y me dijo como tercera pregunta, ¿y por qué tu alma puede ver tu cuerpo? Yo pensé y dije, porque estoy vivo. Y me dijo, sí, ese es el espíritu de vida que viene de parte de mí. Alma, cuerpo y espíritu. Explicado en 1 minuto y medio, explicado en fácil. Y inmediatamente vinieron a mí pensamientos. El cuerpo es el vehículo del alma, conducido por el libre albedrío en la autopista de las circunstancias. El cuerpo es el envase no retornable, desechable y biodegradable del alma. Y así tuve esta primera experiencia. Como les dije, o como dije en un principio, también soy analista de sistemas. Mi locura siempre fue
aplicar la informática al derecho, o sea, la informática jurídica. Y precisamente había sido invitado a un congreso en un lugar bellísimo en Argentina, en Bariloche. Este congreso se llamó Cuarto Congreso de Informática Jurídica en pos de la integridad. Bueno, esto fue comenzando el 13 de mayo, sí, como un mes y medio después de que yo había tenido esa experiencia. ¿Por qué? Porque en realidad mi vida cambió totalmente. Después de esa experiencia mi vida cambió. Como les dije, tomaba licor todos los días. Un día era una persona y al día siguiente era otra. Así que dejé de tomar y comencé a incursionar en las cosas de Dios. Fui tocado. Otro hecho muy importante que sucedió en ese momento, en esta primera experiencia, en esta primera vivencia, fue que el Señor me dio un número: 1422351. No me dijo 1.422.351, sino me dijo 1422351. Es decir, como la combinación de una caja fuerte. Y comenzó a venir también a mi conocimiento de que en los números había una sabiduría especial. De hecho, yo pasé más de 4 o 5 horas viendo ese número, tratando de desnudarlo, tratando de entender qué es lo que ese número me estaba diciendo. Ese número pues quedó ahí, porque al final única y exclusivamente concluí, bueno, hay un 7 que une 2 partes de 9, y después pues ahí quedó, porque no pude saber más. De hecho no tenía ningún conocimiento sobre numerología o algo que se le parezca, si lo podemos llamar en ese momento así. Así que con todos estos antecedentes, y estando yo listo para irme para Argentina, debo decir que no tenía ninguna presión económica, debo decir que no tenía ninguna presión. Mi divorcio había ocurrido no estaba estresado como hablamos ahora, sino que mi divorcio había ocurrido 9, 10 años antes. Así que felizmente iba para Argentina a un congreso de informática jurídica, que era lo que a mí me gustaba. Llegué a Argentina, salí de Costa Rica el 13 de mayo, horas de la noche, como a las 9 de la noche, y llegué a Argentina el 14 de mayo. Desde que llegué comencé a sentir una gran predisposición al frío, porque cuando yo llegué pues estaba tal vez 6, 8 grados, y yo comencé a darme cuenta que yo no sentía ningún frío. Así que allá en Argentina nuevamente fui tomado por el Espíritu. Ahora uso palabras que ya conozco, pero antes no sabía de qué se trataba. Pero sí estaba seguro de que todo provenía de Dios, porque yo siempre hablé de Dios. Fue algo fuerte, pero al mismo tiempo cubierto de una gran calma. Fue algo muy fuerte, tal vez causa temor, pero al mismo tiempo estaba cubierto de una gran calma. Y nuevamente en Argentina comencé a tener vivencias en las cuales yo participaba. De hecho tuve más de 180 vivencias, como las que había tenido aquí en Costa Rica, como lo que les conté del espejo. Bueno, yo participaba de eso. En Argentina yo llevaba una ponencia, incluso me sé el número, la número 33,
que es el número que me asignaron, una ponencia para el Congreso sobre un gran proyecto en el que habíamos trabajado mi actual esposa Dora, mis hijos, todos habíamos trabajado en ese proyecto, un proyecto de un código procesal computarizado, totalmente anotado con jurisprudencia. Y eso es lo que yo iba a exponer allá. Sin embargo, luego me di cuenta de que yo no iba a un congreso de informática jurídica, sino yo iba a un curso intensivo de obediencia de vida al Eterno. ¿Por qué digo eso? Bueno, como les repito que volvía a tener, tuve más de 180 vivencias. La paz que sobrepasa el entendimiento humano. Emmanuel, yo soy el camino, sueños, visiones, cómo se escribió la Biblia, la final trompeta, el valor del agua, el valor de los nombres, el valor de los acrósticos. En fin, fueron más de 180 vivencias que al final resultaron ser bíblicas, resultaron estar en la Biblia, porque yo hasta ese momento no la había leído. Así que es importante conocer esas vivencias, algunas de ellas, no todas, las más importantes. Yo escuchaba la voz del Eterno, la voz de Hashem, la voz de Dios, no audiblemente, pero había una sincronía tal, una sincronía tan perfecta, que en realidad eso no era obstáculo para yo entender que Dios era el que me estaba hablando. Y no era importante, sí, porque también sí tuve experiencias con voz audible, pero no era importante si era con voz audible o no era con voz audible. Y así entonces, comencé a recibir experiencias. Oí la voz de Dios y Él me dijo, cuando yo me estaba bañando, me dice, cuando me iba a bañar, me dice, apague la luz. Y yo me preguntaba siempre, decía, ¿apago la luz? Y él me dijo, sí, apague la luz. Entonces yo, por eso dije que era un curso de obediencia de vida. Iba al tomacorriente, al switch, apagaba la luz y comencé a bañarme con la luz apagada. Hasta ese momento, pues para mí no era una cosa muy anormal, porque muchas veces uno se ha bañado con la luz apagada, o muchas veces porque no hay luz, o porque se quemó el bombillo, o lo que sea. Entonces no era una cosa así. Bueno, entonces me comencé a bañar. En el momento que yo me estoy bañando, esa voz, la voz de Dios, la voz del Eterno, me dice, descargue todo porque el agua lo va a limpiar. Y yo comencé a sentir verdaderamente, recuerdo, estaba divorciado, vivía con mis 4 hijos, tenía mis deudas, tenía mis cosas, tomaba licor, en fin, todas estas cosas. Y yo comencé a sentir, conforme el agua iba cayendo en mi cuerpo, hasta por cierto me tenía que bañar con agua fría, más bien helada, porque yo me sentía que me estaba quemando, yo sentía un fuego dentro de mí. Y entonces me comencé a bañar y yo sentía que todo iba corriendo con el agua, o sea que el agua me iba purificando. De hecho, me terminé de bañar y me sentía como más liviano, más alivianado. Ya me sequé, siempre con la luz apagada, y me fui a la habitación. En el preciso momento en que yo paso del baño a la habitación, me dice el Eterno, me dice Dios, de la oscuridad a la luz. Entonces no me había percatado, no me había dado cuenta de ese hecho,
Entonces me regresé, volví a entrar al baño y volví a salir y dije, sí, cierto, de la oscuridad a la luz. Cuando yo leo las escrituras, porque al final me di cuenta, cuando yo fui a la Biblia, me di cuenta de que yo había transcurrido por la palabra de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Entonces, cuando yo leo que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, ese versículo se maximiza, para usar un término de computación, ¿sí? Se hace grande, porque es una vivencia que yo tuve. Y entonces, así fui teniendo vivencias tras vivencias. Otra vivencia muy importante fue cuando nuevamente yo comencé nuevamente a sentir el poder. Estaba solo en la habitación. Comencé a vibrar otra vez aceleradamente. Comencé a sentir el poder de Dios. Comenzó mi cuerpo nuevamente a temblar. Comencé a llorar como un niño. Y advierto que no era costumbre. Quizá una vez había llorado bajo los efectos del alcohol, pero no era costumbre en mí llorar por cualquier circunstancia. Entonces comencé a llorar otra vez y estaba de pie con mis manos levantadas hacia el cielo, y de repente sentí un fuerte golpe detrás de mis rodillas, y caí hincado. Y Él me dijo, reverencia. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fueron 1 hora, 2 horas o unos minutos. Lo cierto es que yo comencé a sentirme cansado y me puse en 4 apoyos. Cuando ya estuve en 4 apoyos, el Eterno, el Señor, me dijo, reflexión. Y ya después no pude más y caí totalmente en el suelo. Y me dice, humillación. Y esas son las enseñanzas que he tenido a través de todos estos tiempos. Posteriormente, estando yo en Argentina, comencé a sentir un fuego que me quemaba, era un calor, y incluso eso me obligó, porque yo no llevaba ropa de verano, y además ahí estaba cayendo nieve, o había nevado, estaba muy frío. Me compré una remera que llaman allá, o sea, aquí le llamamos t-shirt, una camisetita, y sin medias, con un buzo de nylon. No tuve más remedio que salir afuera, enfriarme. Y así estuve enfriándome, pero yo comencé a notar que la gente estaba muy abrigada. Y es más, mucha gente me preguntaba, en Costa Rica cae nieve, es muy frío. Y me decían, ¿usted no siente frío? No, yo le decía, no siente frío, pero es que está haciendo mucho frío. Y de hecho la gente me tocaba, y me dice, no, sí, está caliente. No me percaté de que en cierto momento estaba saliendo entre 6 y 10 grados bajo cero y no sentía frío. Esto da una idea del poder que estaba conmigo, da una idea del fuego, del espíritu que me acompañaba.
Otra experiencia que tuve, como les digo, tuve más de 180 experiencias. Otra experiencia que tuve muy importante es que yo comencé, ¿qué voy a decir? Instintivamente, o ¿qué voy a decir? Entendí lo que ya se me había explicado, que en los números había una sabiduría especial. Y yo comencé a pasar de letras a números y de números a letras. O sea, yo comencé a asignarle un valor numérico a cada letra, sin saber incluso lo que estaba haciendo. Y mi estado era verdaderamente reflexivo. Así que también cuando yo llegué, el director del Congreso, creo que era el director académico del Congreso, me dijo, como si me conociera siempre: Diego, usted no vea las cosas superficiales de este Congreso, estúdiese lo más profundo de esto. Y me dio el desarrollo y el fundamento del Congreso, y yo me fui feliz a estudiar esa parte. Entonces, ¿cómo decir? Como automáticamente, tal vez. ¿Cómo decir? Hice un acróstico en donde yo puse el nombre Dios. Este acróstico tenía que ver con el Congreso. El Congreso se llamaba Derecho Informática en pos de la integración. Entonces yo puse una D y le puse derecho, puse una I y puse informática o integración, y entre paréntesis integración puse una O y puse una S y dije sociedad, sociedad, que somos todos. Y una O puse ordenamiento. Derecho, informática, pues entonces se me formó un acróstico de Dios. Y así he recibido enseñanzas de ese tipo. Cuando yo regresé a Costa Rica, lo mismo pasó con el nombre de mis hijos, porque el Señor me dijo: Diego, yo le puse nombre a todos sus hijos. Yo me quedé extrañado, absolutamente extrañado, porque yo pensé que yo había sido el que había escogido los nombres junto con mi esposa. Y entonces fue cuando él me mostró. Yo tengo 4 hijos en ese momento, tenía en ese momento 4 hijos. La primera se llama Estela, tenemos una E de Estela. La segunda hija se llama, el segundo hijo se llama Diego. Tengo otra hija que se llama Graciela, y todos son apellidos Álvarez Ramírez. Pues ahí tenemos los 3 hijos, les estoy diciendo, tengo 4. ¿Dónde está el cuarto? Pues, curiosamente voy a decir, qué casualidad. No, yo no hablo así. Yo dejé de hablar así, yo dejé de creer en las casualidades. El otro nombre es, mi otro hijo se llama Edgar. Entonces tenemos la E de Estela, la D de Diego, la G de Graciela, la A de Álvarez y la R de Ramírez. Entonces fui enseñado en los acrósticos, que después me di cuenta del valor de los acrósticos. Fui enseñado en el valor de los nombres. Entendí, por decirlo de esta manera, que en los nombres había una sabiduría especial, algo que yo no podía entender. Bueno, tuve muchas vivencias. Otra de ellas muy importantes fue el día sábado.
El día sábado fue muy especial, pero muy, muy especial. Fui liberado. Puedo decirle con toda seguridad que fui liberado el sábado, en Shabbat. Como a las 6 de la tarde, siendo yo, no me sentí bien. Tenía toda la intención porque era la clausura del Congreso y había muchos bailes en diferentes discotecas allá en Bariloche. Pero no, me tocó acostarme temprano y levantarme temprano. Me acosté temprano y me levanté como a las 9, pero nadie se había levantado porque me imagino que la gente había trasnochado. Ni siquiera en el hotel, 9, 10 de la mañana. Entonces decidí, en el hotel no había ni siquiera listado el desayuno. Entonces decidí ir a caminar. Y me fui caminando. Hay un gran lago ahí frente a Bariloche. No recuerdo el nombre, pero es un nombre que es difícil tal vez un poco difícil de recordar. Recuerde que esto pasó hace 12 años. Ahorita estamos en marzo de 2006. Y bueno, comencé a caminar y me dirigí hacia el lago. Llegué al lago y comencé a ver 2 aves. Recuerdo perfectamente su color, blanco con negro. Las aves eran como unas flechas, porque ahora y siempre que lo he pensado, yo decía, y las aves estaban dentro del lago y ellas me iban indicando el camino, pero no recuerdo dónde se paraban. Posiblemente, desde luego sí. Sucedió, si todo esto sucedió sin que me diera mano de hombre, a mí nadie me llegó con una Biblia, nadie me llegó a ver, no vi un video católico, como les digo, sin ningún contenido espiritual profundo, no ejercía, católico de nombre, ¿verdad? Entonces fui caminando hacia ya siendo guiado por las aves y digo, esto tiene un alto contenido espiritual, sobrenatural. Esa es la idea. Así que comencé a caminar y lo primero que me sucedió fue al pasar por una calle. Recuerdo muy bien el lugar, porque tenía que pasar esa calle para dirigirme al lago. Cuando iba por esa calle comenzaron a salir perros. Allá en Argentina hay mucho europeo y entonces eran perros, pastor belga, recuerdo, boxer, pastor alemán, perros grandes y muy bravos. Y de repente comenzaron a salir de todas las casas y de todos los corredores y las alamedas, comenzaron a salir perros y se vinieron contra mí. Pero de ahí la paz que sobrepasa el entendimiento humano me había invadido. Tal vez en otra ocasión hubiera corrido. Entonces, cuando los perros se venían en contra de mí, yo los volví a ver, levanté mi mano y se hizo como un campo de fuerza, por decirlo de alguna forma. A veces no tengo palabras cómo explicar todo esto. Y los perros como que quedaron encerrados, ladraban pero no podían pasar. Es más, yo los veía dar vuelta y como que daban vuelta y regresaban y volvían y regresaban y no podían hacerme nada.
Simple y sencillamente di media vuelta y seguí caminando. Bueno, entonces voy caminando por la playa, ya estaba frente al lago, y bueno, hablando de perros, ahí tenemos ya los ladridos de fondo. Fui caminando por la playa y había muchas piedras. Así que cuando yo iba caminando, la voz que hablaba a mi alma, hacía mucho viento, por cierto, la voz que hablaba a mi alma me dijo: viejo, marche, porque ahora usted es un soldado. Y como yo estaba recibiendo un curso de obediencia, así que yo comencé a marchar. Cuando yo comencé a marchar por las piedras, inmediatamente comencé a oír un ejército que venía detrás de mí. Digo yo un ejército, porque yo no veía nada, era invisible, pero sí pude oír cómo todas las piedras marchaban. Se veía un gran ejército que bajaban todas las piedras y se oía ese ruido. Seguí caminando, como les dije, me iban guiando dos aves. Y me pasó un dato muy curioso. Y como les estaba diciendo, seguí caminando a la orilla del lago y siguiendo la dirección de las aves. Yo volví a ver las aves y ellas iban marcándome la dirección. Así que también me encontré con una gente muy pobre que vive marginada ahí a la orilla del lago, y fui llamado a misericordia, movido a misericordia, y como no tenía nada que darles, pues tomé mi reloj, que era lo único que llevaba, y se los entregué. Desde esa vez no uso el reloj, porque también entendí que mi tiempo no sería más mi tiempo, y que ahora estaría dedicado exclusivamente, o más bien mi tiempo sería única y exclusivamente al servicio del Eterno. Bueno, después de que entregué eso, también como humano que soy, ¿verdad? Como en estas cosas son muy difíciles de explicar, ¿verdad? Porque uno entra quizá para hablar como en otra dimensión, como en una profunda nube espiritual, en un éxtasis, en un arrebato, ¿verdad? Y del alma, me refiero. Entonces fui a ver quise cosas de hombre, ¿no? Como que un perro me acompañara. Y es difícil, tal vez, si una persona no ha leído especialmente el Antiguo Pacto, ¿verdad? La Tanaj, la Biblia hebrea, si no ha leído, que entiende estas cosas. Pero fíjese que, y por eso es que yo en un principio dije transcurrir por la Biblia, transcurrir por la palabra de Dios. Entonces quise que un perro me acompañara, porque cuando yo estaba en el lago, frente al lago, llegó un perro collie, y sentí que ese perro podría acompañarme, porque como que en mi espíritu, como que en mis adentros, esto me decía que yo iba a caminar durante mucho tiempo. Y entonces el perro fue y comenzó a tomar agua a la par del lago, como a quizá unos 15, 20 metros de donde yo estaba. Entonces yo comencé a llamar al perro, pero no recibí ninguna comunicación, lógico. Estamos hablando de que me pasaron hechos que tal vez uno dice son locura, porque
pero de ahí tengo que contar las cosas tales como me pasaron. Y de repente entonces se me ocurrió y dije, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé, voy a tomar agua igual que está tomando agua el perro, ¿no? Para que él para que él pudiera acompañar. Y entonces yo cogí el agua, me incliné el agua más bien el agua del lago, igual que y comencé a lamer el agua con las dos manos así y viéndose hacia el perro a ver si me estaba viendo. Bueno, ese hecho, cualquiera que lo oye dice, bueno, es risible, ¿verdad? Es risible. Pero si nosotros conocemos la historia de Gedeón, por eso digo, transcurrí por la palabra de Dios. Gedeón era un hombre que ni siquiera era militar, al cual Dios lo llamó a una batalla. Y entonces él tenía 34,000 hombres, si mal no recuerdo. Entonces el Eterno le dijo, esto dice la Escritura, el Eterno le dijo, son demasiados hombres. No, yo lo que quiero, no vaya a ser que los enemigos digan que como eran más perdieron la batalla. Así que llévenselos a un lago y que tomen agua, a tomar agua. Y el que esté tomando agua, lamiendo el agua como un perro, ese lo escoge. Y así Gedeón escogió de esos 34,000 hombres, únicamente 300 hombres. Yo nunca había leído la Biblia. Cuando yo leí esa parte, yo me identifico totalmente con ella, porque me pasó eso, ¿verdad? Por eso le digo, fue una cosa sobrenatural. Seguí caminando y de repente las aves como que hicieron cambio de dirección. Si yo iba, voy a decir, como hacia el este, las aves dieron vuelta y me incliné hacia el sur. Y así ya salí de caminar a la orilla del lago. Seguí caminando. Y vi, y entonces otra vez, esta voz tan especial habló a mi espíritu. Y esta voz entonces la oí no delante mío, sino atrás de mí, como atrás de mis oídos. Y me dice, Diego, repito siempre como se llama, camine por la derecha. Y yo replicaba, camino por la derecha. Y entonces me dijo, sí, camine por la derecha. Y yo comencé a caminar por la derecha. Y luego, después de algún rato, me dice, Diego, ahora camine por la izquierda. Y yo comencé a caminar por la izquierda. Y después yo mismo dije, bueno, seguro ahora tengo que caminar por el centro. Y entonces, cuando yo iba a caminar por el centro, vi que había muchos obstáculos. Así que no caminé por el centro. Cuando yo llego a leer la Biblia y quiero leer textualmente esta versión hecha para judíos que no hablan hebreo, Isaías 30:21 dice,
y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo: este es el camino, anda en él. Así cuando dobles a la derecha como cuando dobles a la izquierda. Exactamente lo que yo hice. Por eso he sido insistente tal vez en que transcurrí por la palabra de Dios, penetré por aquí. Cuestión que me di cuenta después de que cuando comencé a leer la Biblia, después de toda esta experiencia. Bueno, después hacía frío y curiosamente una persona me ofreció un vaso de agua. Una persona que estaba en una casa, iba caminando, me dijo: ¿usted de dónde es? Y le dije: soy de Costa Rica. Y me dice: ¿no quiere un vaso de agua? Y entonces también ese hecho está registrado en el Nuevo Pacto. Y seguí caminando y ya el Señor me dijo: pase por ahí. Y no sé, sentí miedo, sentí temor, porque era una parte donde habían muchas, pero muchas espinas, demasiadas, muy espinoso, y como que yo temí que me saliera una serpiente, una culebra. Y entonces me dice: pase por ahí. Y de repente, porque mis sentidos estaban agudizados al máximo, comencé a sentir un olor pero exquisito, un olor especial que salía de las flores de esas espinas. Y mientras que me decidía a pasar, no sé, cuando me di cuenta ya estaba del otro lado y continué mi camino. Llegué a una granja inmensa. Me acuerdo perfectamente el nombre, La Poderosa. Bueno, es fácil de acordarse. Y había muchos animales, tanto a la derecha como a la izquierda. Y sucedió que comencé a oír el silencio. Comenzó a haber una paz tan grande y un ambiente tan controlado y una belleza tan exquisita. Y cuando yo iba pasando por ese lugar, me di cuenta de que los animales comenzaron a levantar su cabeza unos y otros se movían y comenzaron a caminar hacia donde yo iba caminando. Estos animales estaban encerrados, pero gansos, creo que había vacas, gallinas y una serie de animales, y comenzaron a caminar y se quedaron como viéndome. Y yo levanté mi mano, lo recuerdo perfectamente, levanté mi mano y comencé a decir: pronto vengo. Como hablaba a los animales, pronto vengo, repetía. Luego me di cuenta en la escritura de que la naturaleza gime aún, y ese sentir, ese gemir, esa fuerza de la naturaleza clamando por la venida del Señor, esa fuerza clamando por la venida del Señor, es lo que sentí. Podía visualizar hasta el mínimo detalle. De hecho, en el hotel comencé a ver que toda la gente corría de un lado para otro. Sí, yo pude ver que los tiempos estaban acelerados. Las personas llegaban al ascensor y el ascensor estaba ya esperando, pero como les precisaba tanto, estripaban los botones, cualquiera de los botones, para que el ascensor llegara más rápido. Y yo comencé a visualizar todo eso, a ver todo eso.
comencé también cuando estaba en el hotel a sentirme como un borracho. Y no había tomado licor. Más bien yo tomé todo el licor que había en una refrigeradora pequeña y lo había puesto en el canasto de la basura. Pues se lo llevaron. Y no tomé licor. Entonces, cuando la gente salía del hotel, que venía el bus, salían corriendo, botaban las matas, y los tiempos los vi totalmente acelerados. La gente corriendo de un lado para otro. Pude ver eso porque en realidad yo estaba con la paz que sobrepasa el entendimiento humano. La paz espiritual, una paz indescriptible. Por eso decimos sobrepasa el entendimiento humano. No la podemos describir. Y como me fijaba en todos estos detalles, en mi habitación había un cuadro que tenía 2 caballos. Un caballo café, rojizo, bermejo y un caballo blanco. Entonces, cuando yo estaba, después de pasar la granja, prácticamente había caminado quizá unos 14 kilómetros. Comencé a oír un silbido como en la montaña, me llamó mucho la atención, había un silbido muy agradable. Entonces, por curiosidad fui hacia este lugar y ahí encontré precisamente una persona que estaba alimentando 2 caballos, y uno era bermejo y el otro era blanco, exactamente igual como los había visto en mi habitación. Y estos caballos al final también me llevaron a los 2 caballos de Apocalipsis, después de que leí la Biblia, el caballo blanco y el caballo bermejo, y sobre eso también hemos tenido revelación. Había dos personas jóvenes, 2 mujeres, como tal vez unos 18 y 13 años. Y estas personas salieron de una casa muy humilde. Y yo comencé a hablar con ellas. Y cuando yo estaba hablando con ellas, estas mujeres comenzaron a llorar. Yo les estaba hablando de Costa Rica, no les estaba hablando de Dios, les estaba hablando que yo era de Costa Rica, que había caminado, que estaba hospedado en el hotel. Y fui caminando y estas mujeres comenzaron a llorar y a llorar y a llorar. Entonces yo les dije, llore, porque el que llora será consolado. Y llorar es correr ríos de agua viva. De repente, cuando estaba con estas mujeres, estas muchachas, comencé a sentir una curiosidad, una necesidad de ir hacia una bodeguita que estaba como a 5 metros, 6 metros. Y entonces fui a esa bodega y comencé a caminar incluso disimuladamente, porque tenía una gran necesidad de ver qué había ahí, de saber qué había ahí. O sea, el espíritu me llevaba hacia ese lugar. Entonces yo comencé a caminar y como era sábado, el sábado no pude, no había comido nada, o sea, estuve forzosamente en ayunas y tenía mucha hambre, eso sí, tenía bastante ganas de comer algo, porque ya era tarde y ya había transcurrido mucho tiempo, tal vez eran como las 5 o 6 de la tarde, 7 de la tarde, no había oscurecido, pero sí era tarde. Y así que entonces me fui para este lugar y me asomé. Y cuando me asomé, encontré un gran bollo de pan. Estaba ahí en ese lugar, un gran bollo de pan. Entonces, como yo caminé, este fue el camino que me llevó al pan.
después vine y me fui para ya regresé al hotel. La gente estaba muy asustada en el hotel porque me había desaparecido todo el día. Y yo no sabía, pero alguien había llamado aquí a Costa Rica diciendo, preguntando si yo era adicto a alguna droga o alguna cosa así. Porque como yo estaba saliendo al frío y no sentía frío, estaba abajo 6, 10 grados bajo cero. Entonces me fui a tomar, me estaban esperando ahí, y cuando llegué había incluso un médico ahí, y comenzaron a hacerme preguntas muy extrañas, y yo los comencé a ver extrañamente, ¿verdad? También. Luego estuve muy cansado y me fui para la habitación y me acosté a dormir. Como a eso de las 11 de la noche, creo, comenzaron a tocar la puerta y ya era el gerente del hotel y me dice: Diego, aquí lo buscan. Y abrí y dije, bueno, yo estaba sumamente cansado, había caminado 14 kilómetros, me había costado venirme mucho para el centro, para Bariloche, para el hotel en que estaba, y me dice, bueno, y en eso vi que había una señora muy elegantemente vestida, y me dijo: es que quería hablar con usted. Y digo: sí, claro, con mucho gusto, aunque yo estaba demasiado agotado mentalmente, físicamente, había caminado y había tenido esa gran experiencia. Y fue cuando entonces me dijo, no me di cuenta quién era ella, entonces me dice: Diego, cuénteme lo que le pasa. Y claro, fue una cosa, quién sabe qué le dije yo, tal vez ya estaba agotado totalmente, 12 horas, 14 horas de estar caminando en esta vivencia, y después yo le comencé a contar y ella me dice: tómese esta pastilla, y yo no sabía, pero era una psiquiatra. Resulta que como la gente me vio caminando en el frío, creyeron que yo estaba loco, y sí, me dieron un dictamen de esquizofrenia mística. Me trajeron drogado desde Argentina. Es más, un hermano mío que es médico, lo llamaron desde allá, llamaron aquí y a Costa Rica, y mi hermano, todos preocupados, comenzaron a hacer a buscar dinero para que mi hermano fuera, y mi hermano Gerardo fue a Argentina, a Bariloche, a traerme. Bueno, él me esperó en Argentina y me dieron una pastilla y ya me desconectaron el alma y ya perdí la voluntad, y ya después me trajeron drogado aquí a Costa Rica. Y aquí pues seguí, vine, pensé que venía normal, pero yo no sabía que me habían declarado esquizofrenia mística, o sea, y ahí terminó esta parte de la vivencia. Luego hablaríamos entonces cómo fue que yo recibí el conocimiento de los códigos de la Biblia, que es lo que nos motiva a dar este testimonio para hablar sobre el terremoto en Nueva York, que va a ocurrir el día 6 de Ab del año 5766 en el calendario hebreo. En el calendario nuestro, el gregoriano, es el 31 de julio del 2006. O sea, estamos a escasos 127 días en este momento, y por eso estamos insistiendo en que la mayor parte de la gente conozca de este testimonio y conozca de lo que vamos a seguir explicando sobre el terremoto. Hoy el Eterno nos llama a caminar por la senda antigua. La Biblia es el universo de palabras de Dios.
Todo el conocimiento académico, científico, espiritual y artístico está allí en la Biblia. Es el ADN de la humanidad. Es la calle real del Dios vivo que conduce directo al saber. Billones y billones de información nos serán revelados. Dimensiones insospechadas y profundidades jamás concebidas son las que están en su palabra creativa, en su esencia verbal, en su substancia. Los códigos bíblicos, creados por la propia mano del Eterno, son su instrumento y su marca para los tiempos del fin.